Una vez, así que quisiera que vayamos al libro de Juan, capítulo 3, verso 17, y usted pueda leer conmigo esto. Hay una palabra que queremos dar. El libro de Juan, capítulo 3, verso 17. Dice de esta manera: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Nuevamente, porque no envió, subraye esa palabra, envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y como dice nuestro Padre espiritual, vamos a empezar de menos a más. A mí me gusta enseñar, así que usted solamente pueda escuchar y prestar atención lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y quiero predicar bajo el tema o el título: enviado. Enviado. Y al transcurrir la prédica vamos a darnos cuenta de muchas cosas. El Señor habló a mi corazón. Quiero comenzar con un hombre muy conocido que es Moisés. La Biblia relata que el pueblo de Israel clamó porque estaba siendo oprimido por los egipcios. Estaban siendo muy oprimidos. Ahora, a causa de esta oración que Dios escuchó, Dios crea un plan de traer a un bendito niño a esta tierra a través de unos padres hebreos. Y a través de estos padres hebreos llega un niño. Y cuando este niño llega, dice que la madre lo toma y lo pone en una caja, o no sé cómo se le dice, una canasta, y la calefatea y todo lo demás, la pone en el río. Y cuando la pone en el río, dice que una de las hebreas iba viendo cómo iba el transcurso de la canasta y llegó a donde se estaba bañando la hija de Faraón. Y la hija de Faraón toma esta canasta, la abre y ve que era un niño. Y cuando ella ve que era un niño, una de las hebreas le dice: yo creo que podemos darle ese niño a una de las hebreas también para que lo cuide. Así que la misma madre es la que estaba cuidando a su hijo sin saber, la hija de Faraón. Así que la madre cuida a su hijo hasta cierto tiempo que el niño crece. Digo el niño porque aún no se le había puesto nombre. Y el niño crece hasta cierto tiempo, y entonces esta madre se lo entrega, o la hebrea se lo entrega a lo que es la hija de Faraón. Entonces cuando se lo entrega a la hija de Faraón, esta es la que le pone el nombre Moisés y le dice: porque de las aguas te saqué. Ahora, cuando Moisés está creciendo, Moisés no crece con los hebreos. Moisés en su niñez o hasta cierto tiempo fue creciendo con los hebreos. De repente comía cebolla, de repente estaba comiendo o también estaba practicando lo que eran toda la cultura de los hebreos. Pero cuando Moisés pasa a la hija de Faraón, ahora Moisés no está comiendo cebolla, está comiendo los mejores manjares que existen en Egipto, en el palacio. Moisés no viste como los hebreos, sino que comenzó a vestir como los egipcios. Moisés no estudia como los hebreos, Moisés comienza a estudiar como los egipcios. Moisés tenía un espíritu superior prácticamente. Moisés tuvo lo mejor de lo mejor. Pero dice la Biblia que ya Moisés crecido estaba caminando por donde estaban los hebreos, sus hermanos los hebreos, y había un egipcio que estaba maltratando a uno de sus hermanos hebreos. Así que Moisés dice que mira a la izquierda, mira a la derecha, no ve a nadie. Así que Moisés agarra y mata a aquel egipcio y le dice que lo entierra en la arena. Al día siguiente hay dos hebreos peleando, y estos hebreos, cuando están peleando, Moisés corrige a uno. Y cuando Moisés le corrige y le dice: ¿acaso tú eres el rey de nosotros? ¿O me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y Moisés quedó: wow, me vieron. Y Faz llegó a Faraón. Y cuando el Faz llega a Faraón, dice: hay que matar a Moisés. Moisés dice: patitas, ¿para qué te tengo? Y se fue para Medián, a su nombre. Y cuando Moisés se va allá, Moisés pasa un tiempo. Él está en un lugar donde vienen y llegan 7
doncellas, con sus ovejas y todo lo demás. Y cuando llegan, se encuentran con Moisés allí. Ahora, cuando ellas llegan para que sus ovejas tomen agua, dice que los pastores que estaban allí no querían dejar que ellas, para que sus ovejas tomaran agua. Así que Moisés la defiende. Y cuando Moisés la defiende, ellas se van a su casa. Y cuando llegan a su casa, dice la palabra que el padre le dijo: ¿por qué vinieron antes de tiempo? Y él le explicaron la situación que había pasado. Y cuando pasa esta situación, dice: ¿por qué dejaron a ese hombre allá? Tráigalo. Así que Moisés pasa a ser parte de esta familia. Este hombre, Yetro, le entrega a una de sus hijas. Y entonces cuando se une con sus hijas, entonces él también tiene un hijo. Pero hasta ahora la vida de Moisés había sido una vida satisfactoria. Después que huyó, de repente no comía muy bien y todo lo demás, pero ahora le entró en una familia. Ahora Moisés, hasta que lo que hemos estado hablando, Moisés nunca supo que él fue el resultado, que su nacimiento fue el resultado de un clamor de un pueblo. Moisés no sabía lo que él venía en la tierra. Moisés simplemente sabe que él huyó y fue al desierto y que ahora tiene un hijo, y él piensa que va a ser una familia más y se va a quedar allí tranquilo. Pero pregúnteme, ¿qué pasó, pastor? Pasó algo terrible. En el capítulo 3 dice la Biblia, dice el llamamiento de Moisés. Moisés fue a apacentar las ovejas en el desierto, en el lugar llamado Monte Oreb. Y cuando Moisés está en ese lugar, dice la palabra que una zarza estaba, que Jehová se le apareció en un fuego, en una zarza, y la zarza estaba prendida, y eso provocó que Moisés se acercara a ella. Pero cuando Moisés se va a acercar a la zarza, pasa algo. Dios le dice audiblemente: detente, Moisés, el ángel de Jehová, detente, porque el lugar que pisas santo es. Quítate la sandalia, Moisés. Yo sé que hasta aquí usted se lo sabe, pero ahora es que voy a entrar. Dice la palabra en el libro de Éxodo capítulo 3, 10. Dice: ven, por tanto ahora, mira la palabra que dice: te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y pregúntame qué Moisés le responde: you crazy God, tú estás loco, Dios. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí? Tú conoces mi currículum, tú sabes de dónde yo vengo. Sí, yo parqué con mis hermanos los hebreos, pero yo no tengo el denuedo que tienen ellos al hablar. Yo parqué con mis hermanos los hebreos, pero yo tenía más ropa de egipcio que de hebreo. ¿Cómo tú me vas a llamar a mí? Llama a otro. Moisés prácticamente se estaba negando a ser enviado por Dios. Pero Dios le dice: Moisés, el que te está llamando soy yo, el que te está enviando soy yo. Y te será de que cuando el pueblo salga de Egipto, ustedes me van a adorar aquí mismo en el monte de Oreb. Esto te va a ser por señal. Y dice que Moisés, Dios le sigue hablando a Moisés, y Moisés dice: bueno, ahora soy el enviado. ¿Ahora qué hago, Dios? Y Dios se le presenta y le dice: ve ante ellos. Y Dios le dice: cuando yo vaya ante ellos. Moisés le dice: cuando yo vaya ante ellos, ahora ¿cómo le presento a ti? Y Dios le dice: dile que el yo soy. Fácil. Y no solamente eso, le dio una vara. Moisés, que tienes una vara. Y no solamente eso, sino que también lo iba a respaldar con milagros y prodigios. Y aquí me quiero detener un poco, porque todo aquel que Dios envía, escúcheme bien, Dios lo va a respaldar primero. Lo va a respaldar a él con su voz y con todo lo que haga. Y también lo va a respaldar con milagros, prodigios y señales. Dios lo va a respaldar. Así que Dios comenzó a respaldar a Moisés. Y todos no sabemos la historia, que después de esto que Moisés fue enviado. Y recuerden algo, mira, Moisés no fue ni tan preparado. La única preparación que Moisés tuvo para ser enviado fue cuando se le apareció la zarza. Los enviados muchas veces no van a tener tanto instituto bíblico, Pastor Yosimar. Simplemente una aparición celestial va a hacer que los capacite y ellos puedan hacer todo lo que Dios envía. Porque los enviados parecen que no son capaces. Los enviados no se sienten capaces.
no se sienten capaces de hacer nada. Pero cuando Dios te capacita, tú puedes hasta, señores, tú puedes hasta caminar por encima del agua. Si Dios es el que te llamó, si Dios es el que te envió, todo lo que Él te diga, tú lo vas a hacer. Y Moisés fue cogiendo confianza. Y Moisés se le paraba frente a Faraón. Dice Dios que deje ir a mi pueblo. Ya no era el mismo Moisés que estaba apacentando ovejas, ahora tenía más confianza. Dice Dios, Faraón, que deje ir al pueblo. Y Moisés y Faraón le decía, no voy a dejar de ir a ningún pueblo. No vas a dejar ir. Señor, tú me enviaste, respáldame. Y Dios le mandaba una plaga. Nuevamente dice Dios que deje ir a mi pueblo. No lo voy a dejar ir. Señor, tú me respaldaste, manda otra plaga. Y así mandó muchas plagas hasta la última, que fue la muerte de los primogénitos y demás. Pero ¿qué te puedo decir en este momento? De que todo aquel que Dios envía, tú le puedes reclamar a Él y decirle, si tú me enviaste, tú me tienes que respaldar. No hay opción. No hay opción en esa manera. A su nombre. Quiero hablar de otro hombre llamado Jeremías. La Biblia relata que este hombre llamado Jeremías, en Jeremías 1:5, Dios le hace el llamado también, otro llamado. Dios le hace el llamado y le dice, Jeremías, desde antes que estuviese en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Pero ocurrió un problema. En Jeremías 1:7 dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Le dijo Dios a Jeremías. Ahora cuando Dios le dice esto a Jeremías, Jeremías dice de una vez, Señor, pero yo soy un niño. ¿Cómo tú me vas a mandar a mí a decir todo lo que yo te mande si yo soy un niño? Y Dios le dice, bueno, Jeremías, un pequeño entrenamiento para ti para que profetices. Jeremías, ¿qué ves? Jeremías dice, veo una vara. Dios dice, apresura mi palabra. Jeremías, ¿qué ves? Veo una olla hirviendo. Y le dice Dios a Jeremías, bueno, bien has visto, Jeremías. Entonces lo que hace Jeremías, y Dios le dice más a Jeremías de la palabra, te he puesto, Jeremías, para que derribes, para que hagas y para que deshagas y todo lo demás. En el Jeremías capítulo 2, después que Jeremías fue entrenado, dice la palabra que en Jeremías capítulo 2, 1, mira cómo comienza Jeremías. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo. De una vez Jeremías empieza a profetizar. Aquel que se llamó, que decía que era niño, pero tú eres niño hasta que Dios te envía. Sí, tú eres niño hasta que Dios te envía. Tú te sientes incapaz hasta que Dios te envía. Porque cuando Dios te envía, tú sientes un peso, tú sientes un respaldo. Cuando Dios te envía, Él te envía con la gracia. Cuando Dios te envía, Él te envía con el favor. Cuando Dios te envía, Él te envía con su respaldo. Cuando Dios te envía con sus ángeles. Cuando Dios te envía cercado. No es que tú vas solo. Y le dijo más, Jeremías, no temas delante de ellos. Y eso me hizo recordar mientras oraba hoy. En una ocasión yo nací en un hogar católico. Mi mamá, mi tía, catolicismo por todos lados, por la sangre. Iba para mi católico, todos los años católicos. Hice confirmación. Hice todo lo que me sé, el credo, me sé todo. Hasta la misma misa me la sé completa. Por mi culpa, todo me lo sé. Y da un poco de risa así. Pero mis padres hicieron hasta donde ellos pudieron conmigo. Me inculcaron bien. Porque para ustedes los católicos se van para el infierno, pero aquí también muchos se pueden ir. Dios es un Dios de todo, no un Dios de evangélico, sepa eso. Entonces lo que pasó fue lo siguiente. En una ocasión nosotros predicábamos a la familia y íbamos todos los lunes. Un día le tocaba en la casa de mi tía, otra vez en la casa de mi otra tía, porque todos vivimos cerca. Y
Ese lunes tocó en mi casa y me tocaba a mí. Y yo estaba orando. Y cuando yo estoy orando, el Señor me dice, habla del bautismo. Yo, ay Señor, es un problema. Uno puede tocar ese tema al católico. Porque el católico, cuando ellos bautizan a los niños desde niños, ellos lo bautizan con el agüita y todo lo demás. Y ahora, como yo le decía a Dios, ¿cómo tú quieres que yo le diga a mi familia católica acérrima, apostólica, románica, que ese bautismo está mal? Que a los niños se les presenta, no se les bautiza. ¿Cómo tú quieres que yo haga eso? Y el Señor me llevó a Jeremías. Señor, Él me estremeció y me dijo, no temas delante de ellos porque yo te envío. Yo salí empoderado. Escuchen bien. Yo salí de mi cuarto empoderado. Estaba la familia ya esperando la palabra. Ya habían adorado, ya habían orado. Pero cuando yo me paro frente a ellos, mire, se me puso la cara de oveja. Y mientras yo fui dando el mensaje, la familia arrugó la cara así. Y cuando hicieron así, me cayó algo encima, Pastor Yosimar. La oveja se transformó en león. Y yo comencé a decir, porque el verdadero bautizo es cuando Jesús, estaba hablando de Jesús, cuando Jesús dice que Juan lo llevó y lo bautizó y lo sumergió cuando era adulto. Yo comencé a hablar y se llenó la casa de la presencia y ellos vieron el respaldo de Dios en mí. Tuvieron que aceptar la verdad, tuvieron que aceptarla, porque Dios me envió. Dios me envió. Ahora seguimos con Jeremías. Jeremías, le dije que después de esto Jeremías se empodera. Y desde el capítulo, eso fue en el capítulo 1, desde el capítulo 2 Jeremías comenzó a profetizar. Así dice el Señor. Todo el capítulo 2 completo, todo el capítulo 3 completo. Y desde el 2 comenzaba a decir, oh pueblo de Israel, ¿por qué me han dejado? Oh pueblo de Israel, ¿por qué me han abandonado? Recuerden que en el tiempo de antes, en el Antiguo Testamento, si eran profetas de juicio, las palabras que decían no era como se profetiza ahora en la gracia, que uno llama a la gente y la gente viene y se para ahí y así te dice el Señor, y te voy a dar y te voy a llevar. Es porque estamos en el tiempo de la gracia. Pero Jeremías agarró todo el pueblo de Israel. Señores, yo quiero que usted entienda que esto de ser enviado no es fácil. Lo que Jeremías se estaba enfrentando, él sabía lo que venía. Era un pueblo de dura cerviz. No cualquiera iba a aceptar eso. Jeremías nunca dijo no. Solamente dijo, no, soy un niño, pero nunca dijo que no. Y Jeremías sabía lo que estaba haciendo. Entonces Jeremías empezó a profetizar en el 1, desde el 2, comenzó a profetizar en el 3. Y llegó pura profecía. Pero pasó algo poderoso. Pasó algo poderoso en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, verso 9. Déjame explicarle primero en el 20. Había un sacerdote en el 21. Había un sacerdote que metió en el cepo a Jeremías, porque Jeremías estaba profetizando. Mira, desde el 1 hasta el capítulo 20, Jeremías solamente profetizaba palabras duras. Y en el verso 20, cuando el sacerdote escuchó hablar a Jeremías, lo que el sacerdote hace, dice que lo metió en la cárcel en un cepo. Jeremías permaneció toda la noche en ese lugar. Y cuando Jeremías dice que les sueltan el cepo, dice la palabra que apenas lo soltaron, dice Jeremías, sacerdote, así te dice el Señor. De una vez, porque los enviados somos así. Los enviados somos así, nada nos calla, nada nos detiene, nada, ni situaciones, ni adversidades, ni debilidades, ni problemas. Porque, señores, mire, espérese. Cuando Dios te envió, Él sabe que tú ibas a pasar por todo eso. Él sabe que tú ibas a flaquear, que de repente no ibas a tener comida, que ibas a tener debilidades, que ibas a fallar. Pero aún así Él decidió enviarte porque Él confía en ti. Al que Dios envía porque Él confía en Él. Dígale al que está a su lado, Dios confía en ti. Y
Jeremías le dice, así te dice el Señor. Y el hombre quedó como que, yo pensé que lo iba a doblegar. Tú no puedes doblegar a los Jeremías jamás, porque somos los enviados. Y no lo pudo doblegar. Jeremías se fue de allí. Y pasó algo. Va a sonar contradictorio, pero no lo es. En el 29 dice Jeremías, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mi hueso. Traté de sufrirlo y no pude. El Jeremías imparable, desde el capítulo 1 hasta el verso 20, hasta el capítulo 20, hasta el verso 9, había un Jeremías imparable. Pero le pasó algo. Se doblegó Jeremías. Jeremías se cansó. Pregúnteme por qué, pastor. Desde que él empezó a profetizar, Jeremías no tenía amigos. Todos lo rechazaban, porque cada vez que veían a Jeremías, veían palabras de Jehová. Todo lo que Jeremías, ellos hablaban otras cosas. Jeremías cuando hablaba decía, así te dice el Señor Israel. Jeremías estaba así y todos lo rechazaban. Jeremías prácticamente vivía una vida solo. Era el hombre más rechazado, pero aún así decía, así te dice el Señor. Pero llegó un momento en el que Jeremías dice, yo estoy así porque yo estoy profetizando. Así lo que yo voy a hacer es, no me acordaré más de él y no voy a hablar más de él. Entonces la gente me va a aceptar. Entonces voy a parquear con la gente. Entonces puedo estar en el círculo con los amigos. Y eso es lo que muchos están haciendo. Dejan de hablar, dejan de abrir su boca, dejan de predicar para estar con la gente. Pero yo, los enviados, preferimos estar con Dios antes que con la bendita gente. Prefiero cerrar mi boca a la gente y abrir mi boca con Dios. ¿Qué pasa? Y pasó algo más. Y Dios me dice, dile a mi pueblo que le puede pasar lo que le pasó a Jeremías. Todos los que predican, todos los que hacen algo para Dios, llega un momento donde uno dice, Señor, no puedo más. Señor, creo que no puedo predicar más. Señor, estoy predicando y mi casa se está viniendo abajo. Estoy predicando, Señor, yo siento que ya. Y lo que Dios hizo con Jeremías fue que puso un fuego dentro de él, que Jeremías hizo, me sedujo y me dejé seducir. Y Jeremías dice, voy para encima de nuevo, cogí un nuevo aire, un nuevo vuelo. Así que Jeremías después de ahí dice, así te dice el Señor, después de que estaba triste. Wow, Dios mío, esto no es así. 4, listo. Voy a saltar la parte de Jesús, que era la parte más poderosa. Dios mío. Sí, ya voy a terminar con esto. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 10 verso 1, dice, después de estas cosas, hablando Jesús, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2. Dice, a quienes que envió de 2 en 2 delante de toda la ciudad y lugar a donde él iba de ir. Los mandó a predicar y hacer y todo lo demás. Ahí mismo en el Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo, lo mismo que él envió. Ahora dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y ese era un motivo de aplauso, porque Dios lo envió. Y eso es lo que pasa cuando Dios te envía. Los demonios se nos sujetan, el infierno se nos sujeta en el nombre de Jesús. Pero pasó algo terrible. En el libro de Hechos capítulo 19, 15 y 16 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco. Lo voy a poner mejor. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, al enviado Jesús conozco y sé quién es el enviado Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y aquí vemos la diferencia cuando tú eres enviado y cuando tú te envías.
los enviados, Dios los respalda, el cielo obedece, los demonios obedecen. Pero cuando tú te envías, como los hijos de Sebas, dice que cuando ellos fueron a reprender, dice que eran unos ambulantes, y cuando fueron exorcistas ambulantes, y cuando fueron a reprender aquel espíritu, ellos le dijeron: yo conozco al enviado Jesús, yo conozco al enviado Pablo. ¿Ustedes quiénes son? Ustedes no son enviados, no tienen respaldo. El demonio se le vino encima y lo avergonzó y lo desnudó. Los que no sean enviados quedan en vergüenza. Quedan en vergüenza. Y yo escribí esto aquí. Hay gente que ellos mismos se envían, Pastor Yosimar. El que se envía hace su propia agenda. Tú sabes que las personas que envían, ellos quieren exigir para dónde van. Ellos quieren ir a predicar a Dubái. Ellos quieren ir a predicar a los mejores países, a la iglesia más grande. A ellos no les gusta calle. A ellos no les gusta los lugares duros. Por eso, todo aquel que se envía, ellos mismos hacen su agenda. Ellos mismos tienen que llamar a las otras iglesias para que los inviten. Pero cuando es Dios que te envía, la gente dice: yo vi un video tuyo que tú estabas prendido en fuego, así que yo quiero traerte para mi iglesia. Yo quiero invitarte a un congreso, porque es Dios que pone la gracia. Lo que pasa con los que no son enviados, déjame termino. Lo que pasa con los que no son enviados, porque ellos están viendo a los que sí están siendo enviados y tienen éxito, y ellos dicen: no puedo esperar. Aquí tenemos algo, unos pasos. Dice: mentorizar, consolidar, mentorizar, y después ¿qué? Entonces, mentorízate, consolídate, y después se te envía. Pero se quieren saltar la consolidación, la mentoría, y es más, los que se están enviando no están ni en red. Bendito sea el Señor. Ni en red están. Pero ellos quieren que Dios los use. Pero ellos quieren respaldo de Dios. Pero no puede ser. Dios no tiene que ver nada con los que se envían. Parece que Dios estuviera con ellos, pero Dios no lo está. Dios no lo está con ellos. Dios no está con ellos. Dios solamente respalda a los que Él envió. Por eso dice en el Juan 3:17: porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenarlo. Dios no envió a Cristo para condenar al mundo, no. Pero ese fue el enviado de enviados. Porque cuando Dios dijo: voy a enviar a Jesucristo, al loco de Jeremías, o creo que fue Isaías, se le metió la profecía y dijo: un niño nos es nacido. Desde allá estaba hablando del enviado. Y cuando Satanás escuchó eso del enviado, se activó en Herodes, porque iba a nacer un niño. Y cuando este niño iba a nacer, el enviado, dice la palabra que Herodes empezó a matar a todos los niños. Y eso es lo que pasa cuando Dios te envía, Pastor Yosimar. El diablo se quiere levantar antes que tú llegues, antes que tú nazcas. Pero como Dios te envió, pero como Dios te envió, pero como Dios te envió. Y quiero terminar, ya se me acabó todavía, y quiero terminar diciendo esto. Los reyes magos estaban siguiendo la estrella, y cuando siguen la estrella vean a un niño en un pesebre ahí. Y lo que me llama la atención del enviado Jesús, cuando Jesús estaba allí, dice que los magos venían con incienso, mirra y oro. Todo lo que Dios envía, Dios le trae tesoros en sus manos. Dios lo respalda también económicamente. Dile al que está a tu lado: Dios te envió, te enviaste.